Muy bien, estamos tratando la serie de las 10 plagas de Egipto. Hemos estado tratando con 4 plagas y veíamos que el propósito de Dios, recordar para todo el tema de las plagas de Egipto, tenía que ver con 2 cuestiones. Una, desmantelar a los dioses falsos, dioses que los egipcios creían que eran reales, pero Dios los expuso a tal punto que los avergonzó delante del pueblo de Dios, delante también de los egipcios. Vieron que realmente no eran tan poderosos como ellos creían. Y luego tenía un segundo propósito, las plagas, que tenían que ver con librar a su pueblo de 400 años de esclavitud, y para eso quería sacarlos de Egipto, porque la influencia de Egipto había entrado en el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros en este día tenemos que pensar de qué manera estamos permitiendo que Egipto, que esta cultura, que esta sociedad levante dioses en nuestros corazones, dioses de mentira, dioses que no son reales, dioses que lo único que hacen son esclavizarnos, pero que no nos hacen libres. Desde la primera plaga estuvimos viendo cómo Dios convierte el agua en sangre en el río Nilo y desmantela a uno de sus dioses que ellos pensaban que vivía a través de las aguas y producía vida en las aguas y era la fuente de comercio, la fuente de la economía de los egipcios, y de repente mata a todo ese río, a todas esas especies vivientes, peces, se infecta todo y cae todo en declive. El segundo, hablamos acerca de las ranas, de ese dios que ellos pensaban que era la fertilidad, que era el dios de la fertilidad, que hacía fértil a las mujeres y podrían quedar embarazadas, encintas. Y Dios manda ranas, y cuando ellos piensan que esas ranas tenían que ver con el dios de la fertilidad, las mata a todas, evidenciando de que eso que ellos creían que realmente producía vida, ahora le estaba produciendo muerte. La tercera, la de los piojos. Ellos adoraban a un dios del polvo, y del polvo Dios levanta piojos y todo eso se contamina y es un caos total. Y luego en las moscas, recordar que en el original algunos pensaban que eran enjambres de moscas, diferentes enjambres de moscas, pero también escarabajos, porque el escarabajo tiene la particularidad de que las bolitas de estiércol las empujan para llevarlas a sus guaridas, y ellos pensaban que el dios mosca, el dios escarabajo, sacaba el sol, arrastraba el sol todos los días para ellos, y Dios también lo evidencia con una plaga como esas. Así que Dios muestra su poder soberano, pero a partir de esa cuarta plaga hay una gran diferencia. En la cuarta plaga entra lo que Dios hace en algo distinto, y hay una separación. Es decir, las plagas tocaron Israel, el pueblo de Dios tocó Egipto, pero a partir de ahora, a partir de esa cuarta plaga, va a hacer una distinción entre los egipcios y el pueblo de Dios, y una manera de hacer distinción es no permitiendo que las plagas toquen a los hijos del Señor. Así que estuvimos hablando acerca de todo eso, y hoy he titulado la predicación Dios sabe dónde vives, porque a veces pensamos de que ocurren ciertas cosas en nuestra vida, de que Dios pasa desapercibido, parece como que Dios no sabe dónde está nuestra casa y como que ciertas plagas tocan nuestros corazones. Pero a partir de ahora tienes que entender de que Dios no mueve su dedo sin saber quién eres tú. Tienes que entender de que Dios sabe quién eres tú, Dios sabe cómo está tu corazón, Dios sabe dónde vives. Dios conoce hasta las cosas que tú no conoces de ti mismo, porque hay muchas cosas que de nosotros mismos ni conocemos. Hay cosas que hemos pasado en la infancia que condicionan nuestro comportamiento en el día de hoy como adultos. Y muchas veces, ¿y por qué era así? No lo sé. Y tiene que ver con traumas del pasado. Dios conoce cada cosa de nuestras vidas. Y hoy quiero hablar acerca de la cobertura de Dios. No la cobertura del teléfono, ¿no? Porque los jóvenes, si se quedan sin cobertura, se mueren. Bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes. Hay por ahí algún adulto que ya está enganchado a la cobertura, y si lo mete en un lugar donde no hay cobertura se desespera. Hablo por propia experiencia, no estoy mirando a nadie, me estoy mirando a mí mismo, ¿no? No estoy hablando de ese tipo de cobertura, hablo de la cobertura de Dios. Y vamos a hablar de 4 puntos acerca de la cobertura de Dios, porque la cobertura de Dios tiene que ver con cómo Él quiere cubrirte. Y esa cobertura y esa protección tiene que ver con nuestra vida en el Señor. He puesto 4 puntos basándome en la plaga 5 y 6. Vamos a tratar la plaga de los ganados. Tú ya sabes que la plaga de los ganados fue cuando Dios dice: deja de ir a mi pueblo a que me adore, porque si no mandaré una plaga sobre tus ganados y morirán todos. Y quería traer aquí una oveja muerta, pero no me lo dejaron los hermanos de
de orden, o un caballo muerto, pero no me dejaron. Digo, a ver dónde puedo. Por ahí encontramos una vez un ratoncito muerto, ¿no? Podíamos haberlo traído por aquí, ¿no? Pero Dios dice, o dejas de ir a mi pueblo, o tus ganados, solo tus ganados, no los de Israel, no los del pueblo de Dios, van a morir. Hace una distinción. Y Faraón no hace caso, y entonces Dios tiene que mandar la siguiente plaga, que es: voy a mandar una enfermedad, voy a mandar úlceras sobre Egipto para que toda su piel esté herida, sobre todo ciudadano que tenga que ver con Egipto. Y ocurre de que los ganados mueren y al mismo tiempo las llagas, las úlceras forman parte del cuerpo de todas las personas, excepto el pueblo de Dios. Voy a hablar acerca de la cobertura de Dios. El primer punto tiene que ver con que la cobertura de Dios hace distinción, te separa. Mira lo que dice Éxodo 9:4, hablando de la plaga de los ganados. Dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel, es decir, del pueblo de Dios, y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. O sea, va a morir vuestro ganado, pero de mis hijos no. Y luego, si vamos 7 versículos más adelante, en el versículo 11, habla de la plaga de la úlcera y dice: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. ¿En quién hubo? En los hechiceros y en los egipcios, pero no en los hijos de Dios. ¿Veis la distinción? Lo primero que tienes que entender es que la cobertura de Dios hace distinción. La desobediencia de Faraón trajo maldición para todo el pueblo. Pero la obediencia de Moisés trajo bendición a todo el pueblo. Hay una gran distinción entre los hombres y las mujeres que saben obedecerle al Señor. Cuando tú le obedeces al Señor, ¿sabes lo que Dios hace? Te cubre. Te cubre. Es más, mi respuesta ante una pregunta, ante una cuestión, ante un dilema de la vida puede perjudicar a mi gente, como hizo Faraón, o bendecir a mi gente, como hizo Moisés. Es decir, llega a tal grado la responsabilidad que tenemos como individuos que esto no se trata solamente de ti. Tu percepción de la vida, tu percepción de cómo vives en la vida, no solamente te beneficia a ti, sino también a los tuyos. Yo quiero tomar buenas decisiones porque quiero que mi esposa y mi hijo sean bendecidos. Pero sé que si tomo maldiciones, el corazón de mi esposa, el corazón de mi hijo puede ser perjudicado y dañado. Si yo tomo malas decisiones, puedo perjudicar a mis amistades. Una decisión fallida puede crear un caos alrededor de mi vida. En este tiempo tenemos que trabajar para que entendamos que esa distinción ocurre cuando opera en nosotros ese espíritu de sabiduría para tomar decisiones correctas. Yo sé que hoy en día lo que existe en el mundo es atractivo porque el pecado gusta. A nadie dice, ay, qué asco pequé. No, el pecado gusta porque la carne tira para el monte, dice Proverbio. Lo he inventado, ¿no? Porque no lo dice Proverbio. Es un refrán, ¿no? Muy conocido. La carne tira para el monte, ¿no? La cabra tira para el monte. Pero tenemos que saber decir no. No a esos amigos que te proponen vapers, chocolate y no de chocolate suchar. ¿Tú me estás entendiendo? Los porros, la marihuana, el alcohol, todo eso que hoy en día parece como que es atractivo, está destruyendo tu corazón. Lo que estás viendo por los teléfonos, por los celulares, por los dispositivos inteligentes, que a veces son todo menos inteligentes, o por lo menos quien los maneja, te está llevando a vivir bajo el trono de Faraón, o puede llevarte a ser un lugar de bendición. Hay gente que toma los dispositivos para nutrirse de la palabra, para estudiar la palabra. Es decir, Dios quiere bendecirte, pero solo tú decides si estar bajo la cobertura de Dios o bajo la influencia de Faraón. Cuando vives bajo la cobertura de Dios, tus ganados viven y tus cuerpos están sanos. Y no estoy hablando del cuerpo físico. Da lugar a que Dios te bendiga de manera especial. Pero cuando tú estás fuera de la cobertura de Dios, tus ganados mueren y tus cuerpos tienen úlceras. Está todo contaminado. Recuerda que en aquellos momentos el concepto de lepra es un concepto de pecado. Y en vez de
impulsarte, te paraliza por completo. Por eso la gente piensa que es divertido el pecado, esa palabra que no está de moda hoy en día, que además si la mencionas eres un bicho raro, eres alguien extraño, pero que tanto rompe. Algunas veces me han preguntado, ¿tú realmente crees en el infierno? ¿Que existe un infierno? Digo, pon la televisión solamente, si tú no lo crees. Es un caos. Es decir, el sistema faraónico está diseñado para quebrarte por completo, para romperte. Y la cobertura de Dios no elimina la crisis. El hecho de que tú estés bajo cobertura no significa que la crisis no exista o que seamos intocables. Significa de que marca una diferencia entre quién sí está bajo la cobertura de Dios y quién no. Y yo quiero que todo lo que tenga que ver con mi vida esté bajo la mano del Todopoderoso. Porque yo conozco cómo vivía de mis 18 años hacia atrás. Y sé cómo he vivido cuando entregué mi vida al Señor de los 18 hacia adelante. Y he cometido errores y cometo errores. Pero déjame decirte algo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay una distinción clara. Es como cuando, yo no sé cuántos de vosotros vivís en países donde hay tormentas tropicales. Yo sé cuántos de ustedes vivieron en países donde hay tormentas tropicales. Antiguamente no se podía avisar porque no había previsión del tiempo climatológico como hoy. Hoy te avisan. Dentro de 3 días se acerca un huracán que podrá devastar tal costa, tal sitio, y la gente se prepara. Así que imagínate esa escena, imagínate que te anuncian de que viene una tormenta tropical, no necesariamente un ciclón o un maremoto o algo así devastador, sino una tormenta tropical de esas que vas con el coche y de repente aparecen 4 nubes y parece que diluvió. Y te avisan de que viene con antemano. Y hay 2 formas de enfrentar la vida. Eres una persona sabia y te preparas, te subes a los techos, tapas lo que tengas que tapar, revisas las puertas y las ventanas, las sellas. ¿Habéis visto los telediarios, no? Cuando salen poniendo las maderas sobre las ventanas y las cubren enteras porque quieren proteger la vivienda. O eres de los contrarios, dice, bueno, que pase. Ambas casas están en el mismo lugar. Ambas casas tienen el mismo fenómeno meteorológico, pero las casas, una será destruida y otra será mantenida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preocupamos en tomar buenas decisiones, sabemos de que Dios va a hacer distinción entre nosotros. Dios hace distinción. Yo me acuerdo hace años atrás, cuando éramos pastores en un pueblo de aquí, de la ciudad de Córdoba, que estuvimos pastoreando por 4 años. Me acuerdo de aquella gran crisis económica del ladrillo. No sé cuántos se acuerdan de aquello. Donde todo el país de España entró en una crisis económica bestial. Y nosotros pastoreábamos allí, teníamos 25, 30 hermanos como máximo. Nunca llegamos, creo, más de 30 personas congregándonos. Pero yo recuerdo que en esa devastadora situación donde la gente de los pueblos incluso lo pasa peor porque en las ciudades hay más oportunidades, toda la iglesia estaba sin trabajo. Toda la iglesia estaba sin empleo. Y yo miraba a Susi y Susi me miraba a mí. Y yo decía, ¿cómo le voy a predicar a una gente que está abatida de corazón porque realmente no tiene un cacho de pan que llevarse a la boca? Sin embargo, comenzamos a hablar fe. Y desde el púlpito comenzamos a hablar acerca de la santidad, de separarnos del mal, porque Dios hacía distinción. Y comenzamos a orar con efusividad. Y no te exagero, hermano, cuando te digo que en menos de 2 semanas todas las familias de la iglesia encontraron un trabajo y Dios los proveyó. Todas. ¿Por qué? Porque hay una distinción entre el pueblo de Dios. Estamos bajo la cobertura del Señor. Los hermanos se alegraron y yo les dije, bendiciones, hermanos, qué bendición, hermanos, que todos estemos trabajando, pero no nos olvidemos de que la cobertura no tiene nada que ver con que Dios te dé un trabajo, sino con que no te mezcles con Faraón. O sea, si quieres la cobertura de Dios, sé sabio, adquiérela, porque no depende de un lugar, sino de una relación y una obediencia. La obediencia a Dios es sabiduría. Hay algunos por ahí que se jactan de ser rebeldes y lo ven como una virtud o como algo a lo que aplaudir, cuando Dios lo que llama eso es insensatez. La insensatez, ¿qué es? Esa característica de actuar sin pensar, a sabiendas de que saben qué es lo que es correcto, pero hacen lo contrario. Cuando el juicio cae, la cobertura de Dios se activa. Para aquellos que estamos cubiertos bajo la mano del Todopoderoso, cuando el juicio cae,
la cobertura se activa. Por eso no tienes que temer, porque Dios está en control. Y en medio de esa cobertura te vas a dar cuenta, todavía no, te vas a dar cuenta de que realmente Dios está cubriendo tu corazón. Hemos hablado del primer punto, la cobertura del Señor, que hace distinción. Segundo punto, la cobertura de Dios expone las falsas coberturas. Los egipcios confiaban en sus dioses, hermano. Ahí va a aparecer un primer dios que se llamaba Imhotep. No sé si tenéis la fotografía. El dios Imhotep era un dios que adoraban los egipcios. Era el dios de la medicina. Sin embargo, este dios no pudo contener las úlceras en Egipto. También había en aquellos tiempos otra diosa llamada Sekhmet. Sekhmet, la diosa Sekhmet a la cual ellos adoraban, era la diosa de las plagas. Sin embargo, no pudo detener la plaga que Dios mandó. Y había otro dios al cual ellos adoraban, el dios Thoth, el dios de la sabiduría y de la magia. Sin embargo, los hechiceros que adoraban a este dios no pudieron parar el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que toda cobertura fuera de Dios termina fallando. Todo ídolo que nosotros adoremos, que no sea el Dios verdadero, antes o después, como veíamos la semana pasada, acabará con tu vida. Terminará controlándote y terminará acabando contigo. Por eso es importante no tomarse este tipo de cosas a juego. Porque a lo mejor en esta vida no existe el Imhotep, el Sekhmet y el Thoth. Pero existen otro tipo de dioses, como el dios del dinero, donde parece como que ese es mi Dios y todo lo que hago va en relación al dinero. El dios de la autosuficiencia, donde yo me creo que soy la última Coca-Cola del desierto y que soy intocable cuando somos realmente débiles y somos siervos inútiles de Jesucristo. Las conexiones humanas fallan. Las recomendaciones de amigos se quiebran. Cuando tú empiezas a levantar dioses extraños en tu corazón, Dios tiene que eliminar todo eso porque te ama, porque Él es bueno. Y ocurre de que antes que te pegue un tortazo, Él siempre avisa. Él siempre termina mostrándose. No confíes en las falsas promesas de este sistema faraónico donde te prometen de todo y luego acaban contigo. Cuando una persona es golpeada una y otra vez sin parar, tienes que hacer una meditación. Porque lo mismo es que estás adorando a dioses extraños. Yo no digo que haya momentos donde no pasemos dificultad. Pero cuando hay una cadena sucesiva de acontecimientos donde te golpea, no para, un año tras otro, cuidado, porque ahí no está la cobertura del Señor. Yo como padre puedo tomar la decisión de tocar un momento a mi hijo, regañarlo, pero si como padre estoy golpeando totalmente, realmente yo no soy padre. O sea, nuestro Padre Celestial no nos está continuamente golpeando. Cuando hay golpes tras golpes, no es tu Padre Celestial. Es un Dios que te está fallando. Y tienes que examinar si realmente tu vida está siendo cubierta por el corazón del Dios Todopoderoso, está siendo cubierta por dioses que tú has levantado y entronizado en tu corazón. El Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Mira el versículo de nuevo: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas cubierto. ¿Has visto las águilas? Hay ciertas aves que no tienen su guarida dentro de una peña escondida, sino en los montes altos. Y cuando comienza a llover y tiene sus bebés en los nidos, ¿saben ellos qué hacen? Extienden sus alas. ¿Para qué? Para que el agua que está cayendo no caiga sobre los bebés, se enfermen y mueran. Cuando Dios a través de sus salmos dice: con tus alas, debajo de la ala estarás seguro, tiene que ver con que estamos cubiertos.
Y cuando estamos cubiertos en Dios, nosotros estamos seguros. El tercer punto, la cobertura de Dios te avisa. En Éxodo 9, no lo vamos a leer, lo puedes leer en casa, 8 y 9, hemos estado viendo cómo Dios le dijo a Faraón: deja de ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero además dice, y si no lo haces, mandaré una plaga sobre ti. ¿Cuándo? Mañana. La cobertura de Dios siempre avisa. Y este es un principio de nuestro Padre. Él siempre se ha querido comunicar contigo y conmigo. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios siempre se comunicó. Siempre avisó, siempre habló, a tal punto de que hay ciertos libros escatológicos de los últimos tiempos de que Dios ya avisó, ya habló de lo que va a ocurrir. Dios siempre se comunica antes de hacer algo. Pero antes de hacer algo, quiere tener una comunicación con su iglesia, quiere tener una comunicación con sus hijos, con su hija. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Y por qué avisa? Porque Él quiere darte tiempo para que te arrepientas. Faraón no quiso arrepentirse. Faraón seguía sin reconocer al Dios verdadero. Faraón seguía con su cuento de que sí, que tú eres el Dios de los hebreos, pero que no me cuentes tu historia, que mi Dios no eres. Pero a pesar de avisar, cuando el corazón es rebelde, cuando el corazón no quiere estar bajo la cobertura de Dios, Dios, no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que desobedezca. No hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor, cuando dice algo, lo hace. Antes de ejecutar, siempre comunica. Si Moisés no hubiera comunicado el mensaje, ¿qué hubiera pasado con Israel? Imagínate si nosotros como hijos de Dios hubiésemos dicho que Dios me ha hablado, pero que yo no pienso comunicar lo que Dios me habla. Hubiésemos entrado todos también en ese alcance que tuvo sobre Egipto. Menos mal que Moisés era un hombre que fue sabio a la hora de hablar cuando tenía que hablar. Y no hablar cualquier cosa, porque hoy la gente habla de Dios, pero habla disparate y tontería. Hoy en día hay muchos maestros, pero con muy mal ejemplo, ¿verdad? Yo esta mañana contestaba a un post de Facebook donde se metían con nuestra iglesia, alguien por ahí, ¿no? Y digo, la Biblia la sabe hasta el mismo infierno, pero las ovejas no muerden a las ovejas, solamente los lobos mordían a las ovejas. Porque hoy en día es muy fácil hablar de algo, pero estar bajo cobertura de Dios hay que pagar un precio. Hay que ser obediente, humilde, sencillo. Y la Biblia hoy es la comunicación de Dios para nosotros. Estamos ante la generación hoy en día, y cuando hablo de la generación de hoy en día no estoy hablando de los jovencitos. Estamos ante una generación de no Biblia dentro de la iglesia. Estamos en una generación de no oración dentro de la iglesia. A mí me fascina cuando llegamos aquí, los hermanos que estamos sirviendo, hoy habíamos aquí casi 60 hermanos, orando a primera hora, a las 10 de la mañana. Porque estamos enseñando de que sin comunicación, sin oración, no hay nada. Pero estamos en una generación donde la pasión por la palabra de Dios se perdió. Hoy en día escucho palabra de Dios, pero un domingo que el pastor me predique, o de vez en cuando cojo algunos textos o algunos reels, vídeos de estos cortos de 30 segundos porque me interesa ponerlos para que la gente los vea, de que soy muy espiritual y que hay un mensaje que me atrae a mí. Pero no hay un estudio, no hay una meditación, no hay un sentarte, un escudriñar la Escritura, no hay un tiempo donde quiera pasar un tiempo con el Señor. Porque mi tiempo en Facebook, en Instagram, o en mi trabajo, en mi familia, en mis películas, en mi serie de Netflix, son más importantes que mi tiempo con Dios. Pero Dios se comunica a través de su palabra por su Espíritu Santo. Y tenemos que retomar la comunicación con Dios, porque Dios quiere avisarnos. Queremos la cobertura, pero sin congregarnos. Queremos la cobertura de Dios, pero sin hacer caso a lo que establece el Señor. No dejéis de congregaros como aquellos tienen por costumbre, y más cuando sabéis que el tiempo se acerca. Y si eso lo escribió en el tiempo de los hebreos, de la carta de la epístola a los hebreos, imagínate ahora, con más urgencia tendríamos que congregarnos. No ser una optativa como religión, o el que tacha ahí la optativa en el colegio, ¿no? Es decir, queremos cobertura de Dios sin congregarnos, queremos cobertura de Dios sin ser discípulos.
Queremos aparentar que sabemos cosas, queremos aparentar como que está todo bien, pero cuando te acercas un poquito a escudriñar el corazón de la persona te das cuenta de que no representa a Jesús. No queremos llegar a los grupos de crecimiento porque es el lugar donde tratamos de hacer discípulos y el discípulo está discipulándose hasta que se muera. No hay un momento donde tú dices yo soy un top 10 y de las 10 primeras posiciones yo soy el 4, porque el 3 es el querubín Jonathan, el segundo la querubina Isabel y el primer puesto para el querubín Antonio. No Antonio Burgos, Antonio. Yo estoy por debajo del top 10. Tenemos que tener cuidado porque no podemos tener la cobertura de Dios dándole migaja al Señor. Queremos cobertura sin congregarnos, queremos cobertura sin ser discípulos, queremos cobertura sin consagrarnos, sin orar, sin meditar, sin estudiar la palabra de Dios. Queremos cobertura sin servirlo. Deja a mi pueblo que se vaya para que me sirva. Quiero tu cobertura sin servirte, Señor. Es decir, quieres la cobertura pero para servirte a ti mismo. Puro egoísmo. Yo te sirvo cuando lo siento, ¿no? Yo amo a mi esposa cuando lo siento, no. La amas hasta el resto de tus días. A no ser que se muera antes ella, que la seguirás amando. O mueras tú. No quiero que te mueras. Que suena un poco dura, ¿no? Quiero la cobertura de Dios, pero sin obedecerlo. Quiero la cobertura también de Dios, pero sin ser humilde. Sin aceptar una corrección, con altivez, con orgullo. Quiero la cobertura de Dios, pero sin someterse a la dirección de Dios. Hay un versículo por ahí que hoy en día a mí tampoco me gustaba, pero ahora me gusta, pero no porque sea pastor, sino porque descubrí hace un año atrás la bendición que era cuando dice por ahí la palabra: someteos a vuestros pastores porque ellos cuidan de vosotros. Dice, porque todo aquel que resiste a la autoridad puesta por Dios resiste al mismo Dios. Y yo cuando me convertí al Señor, ese versículo, digo, esto yo creo que el apóstol tuvo que tener un ataque de indigestión porque se le fue la cabeza, ¿no? Y cuando empecé a crecer en el Señor, me di cuenta que someterse a la autoridad espiritual, a tus pastores, a tus líderes, era una medicina para el corazón que se cree sabio, pero que no lo es. En aquellos momentos yo era muy altivo y muy arrogante y no quería que me corrigiera nadie. A base de plagas, no de úlceras, de ranas, pero otro tipo de plagas, tuve que aprender a tal punto que hoy soy pastor, pero hoy tengo coberturas espirituales que me cuidan, que me llaman, que les rindo cuenta. Mis pastores que me dicen, Antonio, tienes que comer menos, estás muy gordo. No adelgacé por gusto, adelgacé porque me confrontaron. Antonio, tienes que dedicarle más tiempo a la oración. Se nota que en tu conversación todavía tienes ahí cositas en tu corazón que tienes que perdonar. Antonio, atento, porque si despilfarras el dinero no tendrás para tu jubilación. Ahorra un poquito, hijo, ¿no? Antonio, lleva más a tu esposa al Corte Inglés. Y ella decía amén. Y ella decía, sigue orando, que Dios te siga hablando, hijo. Siempre la encontraba en el mismo lugar, en la caja pagando. Si se me perdía, sé dónde está. Ir en contra de Dios es ir en contra de su cobertura. Y el último punto para el día de hoy es la cobertura de Dios protege lo que es consagrado. Hemos hablado acerca de 3 puntos, pero este punto cuarto vamos a terminar. La cobertura de Dios protege lo que es consagrado. Antes te he leído un versículo que no hace falta que lo ponga en pantalla otra vez, pero te lo quiero volver a leer. Dice: y el Señor hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Dios dice, no quiero que nada muera de tu vida. O por lo menos nada muera de eso que yo estoy sembrando en tu vida. La pregunta aquí es que Dios protege lo consagrado porque el propósito es usarlo para su reino. Te pregunto, ¿por qué Dios no mató el ganado de Israel? ¿Cómo va a matar el ganado de Israel si estaba diciéndole a Israel que tenían que salir fuera de Egipto
al desierto para adorarlo a través de sacrificios. ¿Cómo se hacían antiguamente los sacrificios? A través de animales. Y esto es un principio bien claro. Aquello que consagramos para Dios, Dios lo protege porque servirá para los propósitos del reino. Y los propósitos del reino son mayores que mis propósitos. Yo desde que descubrí eso hace muchos años atrás, tomé decisiones incluso de cerrar mi propia empresa. ¿Por qué? Porque entendí de que si Dios me iba a bendecir tenía que consagrarlo. Toda el área de mi vida tenía que estar consagrada. Porque cada área de mi vida, la emocional, la intelectual, la espiritual, cualquier tipo de área quería ser Dios bendiciéndola, consagrándola para usarle para sus propósitos. Por eso consagrado tiene que ver con apartado para Dios. Hoy en día todos nosotros queremos tener buenas coberturas en nuestras pólizas de seguro. Tenemos nuestro coche con una póliza de seguro que la cubra en caso de pegarse un topetazo con alguien, que cubra los daños de los otros, que si mandamos a alguien para el hospital o al quinto cielo, porque si va, por lo menos no tengamos nosotros que pagar la indemnización. Tenemos buenos seguros en nuestras casas por si algo sale ardiendo, que cubra nuestros enseres, nuestros muebles, la televisión, que luego el seguro no lo pague y podamos comprar otro. Y todos nosotros, en ciertos aspectos de nuestra vida, aseguramos cosas. ¿Por qué? Porque son importantes. Lo que tú consagras para Dios es importante para Dios. Por eso Dios lo protege. Tenemos que aprender a consagrar, a apartar de nuestras vidas cosas que son importantes, que van a servir para gozarnos en Dios. Para disfrutar de la plenitud de Cristo en esta tierra, a pesar de que se levanten plagas y se levanten vientos y mareas. Tenemos que aprender a consagrar nuestros matrimonios. Señor, mi esposa no es mía, es tuya, bendícela. Señor, mi esposo no es mío, tampoco de la otra, protégelo. Cuidado aquí, ¿no? Se va alguno en la cabeza, ¿no? Toma a tus hijos y conságralos a Dios, no importa cómo esté su corazón. Cada día, no importa si tu hijo tiene 80 años y usted tiene 93. Conságralo a Dios. Señor, te consagro, te lo dedico porque es tan cabezón que tiene 80 años, todavía no se enteró de nada de la película, cómo va. Pero te lo entrego a ti, Dios mío, lo pongo en tus manos. Señor, bendícelo, Padre, a mi hijo. Cuando vaya todas las mañanas, Susi, Tony y yo oramos antes de salir a la calle. Y le pedimos a Dios una cobertura especial para que nos cuide. Hay días que son muy buenos, hay días que son muy malos, pero no importa cómo esté el día. Mi hijo, mi familia, los consagro al Señor. Porque si los consagrara en mí mismo, fracasaríamos. Consagra tu tiempo. Dedícale tiempo al Señor. Es que trabajo 13 horas diarias. Pues deja de trabajar 13 y trabaja 12. Dedícale una al Señor y ya verás cómo ese tiempo irá bajando y la carga será menos pesada. Esto lo he aprendido yo en el hospital en San Juan de Dios en este último tiempo. Y me jactaba porque trabajaba 14 horas diarias. Durante casi 6 años he trabajado 14 horas diarias. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y me he jactado de eso, ¿no? Como de un héroe. Y hasta hace poco no he podido disfrutar una película sin pensar en otra cosa. Estaba hace 2 días viendo la película y cuando terminé sonreí y dije, Señor, gracias. Porque por una vez en estos últimos 6 años de mi vida he podido ver una película sin pensar en otra cosa. He podido disfrutar de mi familia. A veces menos es más. Y a veces más tiempo con Dios es menos peso en la vida. Y a veces lo que tú estás haciendo es intentarlo con tu fuerza. Y con nuestra fuerza hacemos mucho. Pero con la fuerza de Dios hacemos más y disfrutamos más. Consagra tu tiempo al Señor. No negocies con eso. Consagra tu economía. Apártesela para el Señor. Porque Dios la bendecirá. Esto es algo que yo aprendí cuando me casé con Susi. Ella me lo enseñó a mí, a consagrar mi economía al Señor. Antes de eso, no había nada más que deudas, problemas económicos, porque no sabía poner mi dinero o parte de mi economía al servicio del Señor. Y algunos por ahí se meten con eso. ¿Sabes por qué se meten? Porque es la estrategia que Dios tiene para bendecirte y demostrar que tu corazón no es egoísta. Cuando tú eres generoso con Dios, Dios te multiplica.
Yo soy un hombre bendecido desde que aprendí esto. No porque una iglesia me sostenga, no porque Estados Unidos me sostenga, no porque la publicidad de la radio me sostenga, o porque mis libros me sostengan, o porque doy conferencias en otros países me sostengan. No es porque tengo 5 fuentes diferentes de ingresos, es porque mi fuente es Dios, el único, es Él. Y pongo mis recursos a disposición del Señor. Hay gente que no entiende esto y hace que tu bolsillo sea empequeñecido. Consagra tu economía al Señor. Conságrala y no te faltará nada. A mí solamente me faltó una vez en un tiempo donde consagré mi economía a Dios, y fue por una prueba que Dios quiso ponerme. El tiempo cuando cerré mi empresa. Yo en ese tiempo me quedé sin luz en la casa, con un bebé pequeñito. Señor, he cerrado mi empresa por ti. Me he ido a un pueblo a pastorear. Antes trabajaba 4 horas y ganaba 4 sueldos. Y tú sabías que mi sueldo era para mí y lo que restaba era para ti, para tu reino. No tengo ahorro. Y ahora yo tengo aquí, que he dejado todo para ti, y me tienes aquí pasando escasez. Pero no era una plaga, era tratar con mi corazón, en la confianza. Era, Antonio, no te preocupes porque yo quiero bendecirte, yo te voy a ayudar, pero necesito pasarte por un tiempo de escasez para que nunca se te olvide de que yo fui el que te di las fuerzas para hacer la economía. Y cuando dependemos de nuestra economía, simplemente tenemos para pagar ciertas cosas incluso que nos meten en problemas. Deuda innecesaria, compromisos innecesarios, vivir por encima de nuestras posibilidades, pagar los caprichos familiares que están en nuestros países porque ellos no quieren mover. Y empezamos a encogernos por no saber administrar nuestros recursos. Consagra tu economía al Señor. Consagra tus dones y tus talentos al Señor. Qué bien si este mundo puede disfrutar de tus cualidades, de tus virtudes. Pero qué bueno es que tus dones y tus talentos los uses para el Señor. Que no rehuya cuando alguien te pida algo, ¿no? A lo mejor tus cualidades, tus talentos, tienen un talento maravilloso para hacer que lo que esté roto lo arregla en el momento. Yo cuando veo algo roto y lo toco, lo empeoro más todavía. No sé cómo lo hago. He aprendido alguna cosa. Pero se escucha a un hermano. Pues se me rompió la cisterna y llevo 3 meses tirando agua y no sé cómo arreglarlo. Y tú eres humanita. Pon tu don al servicio del Señor. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a levantar. Porque el que se encarga de Dios, Dios se encarga de él. Consagra tu estudio, tu trabajo. Cuando vayas a estudiar, que no te concentras, dile al Señor, Señor, te pongo mis estudios delante tuya. No vayas por detrás haciéndote chuletas y copiándote, porque te estás engañando a ti mismo. Entrégale tus estudios, tu trabajo, porque Dios os exaltará. Y para terminar, digo que prueba a consagrarlo todo y ya verás cómo Dios actúa de manera poderosa. Su cobertura hoy está en acción. Hay una promesa de Dios para tu vida y es que la cobertura del Señor está disponible para ti. Dice el Salmo 91, el versículo 7 y el versículo 10: caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no te tocará. Pueden pasar muchas cosas en este mundo y tú vas a ver muchas cosas caer, pero estate tranquilo que a ti no te tocará. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu mirada. Yo siempre, y tu morada. Y yo siempre digo esto, es como cuando vas en un avión. Antes yo me asustaba con los aviones, ay Dios mío, yo que viajo tanto y no me gusta volar. Sin embargo, ya ha cambiado todo eso, desde que Dios trató con alguna cuestión conmigo. Pero recuerdo que cuando estamos en un avión metido y estás en el aire, hay 230, 240, 250 pasajeros contigo. Y cuando una turbulencia se mueve, la turbulencia es para todo igual. Sin embargo, algunos están tranquilos con su Coca-Colita. Y hay otros que están con orfidales. Mi esposa se avergonzaba cuando viajaba conmigo al principio. Porque en los despegues es cuando más se mueve el avión. Y yo, para no sentirlo, todos estaban sentaditos. Y cuando iba a subir, yo empezaba a hacer así. Para no sentir el movimiento, me movía yo, ¿no? Entonces tú imagínate en medio de un avión a alguien que está todo el rato así. Mi esposa me decía, tú asiéntate en el 15A y yo estaré en el 34B.
porque temía muchísimo. Sin embargo, el que está metido en una turbulencia sabe que como está dentro del avión, el avión está diseñado para protegerte. El avión no se cae por una turbulencia, así que aquel que está seguro porque sabe cómo está diseñado el avión, está tranquilo. Está tranquilo. En la vida, cuando se levantan momentos de plagas, momentos de momentos difíciles, tú tienes que estar tranquilo porque sabes que Jesucristo ha extendido sus alas para cubrirte. No habrá plaga que toque tu morada, dice la Biblia. Algunos temen y otros descansan. Así es la cobertura de Dios. El peligro puede estar fuera, pero tú estarás seguro dentro de su propósito. La cobertura es una de las mayores bendiciones que todo creyente puede tener, porque requiere decisiones, obediencia y arrepentimiento. Tomar decisiones, obediencia y arrepentimiento. ¿Quieres la cobertura de Dios? Conságrate al Señor. ¿Quieres la cobertura del Señor? Toma decisiones, sé obediente y arrepiéntete de aquello mal que estás haciendo. Porque Dios sabe dónde vives y si permaneces bajo su cobertura, nada podrá tocar lo que Él ha apartado. Pero no te olvides que lo que Él ha apartado no es para nuestra gloria, es para la suya. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre